Hola a todos, mi nombre es Aníbal Roca y junto a mis compañeros les vamos a desarrollar el tema referente al control de infecciones. Nuestro grupo está conformado por María Quijada, Julián Sánchez, Pablo Yáñez, Marcos Morillo, Raquel Ramos, Andrea Pereira y mi persona. Para comenzar a hablar del control de infecciones es propicio que nos vayamos al pasado, específicamente ese pasado en común que tienen la medicina y la odontología. Y es que es en el siglo XVIII en el cual se comienzan a realizar investigaciones respecto a las infecciones y a cómo controlarlas. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XIX en el cual surge la primera reforma hospitalaria para atender esto, en parte gracias a los descubrimientos de científicos como Pasteur. En un inicio estas medidas fueron muy positivas, sin embargo con el pasar del tiempo se dieron cuenta de que no solamente las personas que lucían enfermas o los ancianos eran capaces de transmitir enfermedades, sino que aquellas personas que aparentemente estaban sanas y otros elementos como el agua o el aire y otros objetos cumplían un papel también importante en el proceso de infección. Es por esto que estas medidas evolucionaron y se mejoraron con el tiempo hasta ser lo que hoy en día son las medidas de bioseguridad que se implementan de manera integral en todos los espacios de atención de la salud. Específicamente ahora en el área odontológica, las primeras recomendaciones surgen en la década de los 80. Sin embargo, en estas primeras recomendaciones estaban enfocadas principalmente en prevenir la transmisión de patógenos a través de únicamente la sangre. Es por esto que con el pasar de los años surgieron dudas y preocupaciones respecto a la práctica odontológica y al hecho de que en ellas se pudiera dar el contagio, la transmisión o la propagación de enfermedades emergentes o reemergentes como la hepatitis B, el sarampión, la tuberculosis o la infección por VIH. Todo esto hizo que las medidas evolucionaran y se mejoraran con el tiempo y llegaran a ser y a constituir lo que hoy en día son las medidas de bioseguridad, que han servido para la elaboración y la implementación de programas para el control de infecciones, programas que han sido adaptados por varios países dependiendo de las características de cada territorio. Es importante también destacar que es en estos programas en los cuales la bioseguridad cumple un papel fundamental. Para continuar con el seminario, pues es así como va a estar estructurado. Los puntos van a ser desarrollados por mis compañeros a continuación, comenzando con el punto de definiciones y conceptos. Mi nombre es Andrea Pereira y les voy a hablar un poco acerca del control de infecciones. El control de infecciones se refiere a las políticas y procedimientos que son utilizados para minimizar el riesgo a propagar infecciones, especialmente en los hospitales, prácticas odontológicas y otros especialistas en el área de la salud. El odontólogo en su práctica cotidiana está expuesto a una gran cantidad de microorganismos contenidos en sangre, secreciones orales o respiratorias del paciente. El objetivo del control de infecciones es minimizar o eliminar esa posible transferencia de microorganismos que existe entre el paciente odontólogo paciente e inclusive paciente-paciente. El odontólogo puede estar expuesto a las infecciones en el consultorio a través de diferentes vías, como lo son las lesiones causadas por el instrumental contaminado, como por ejemplo los cortes y los pinchazos, que a su vez estas pueden generar enfermedades como la tuberculosis, VIH, entre otros. Las lesiones preexistentes en las manos del operador cuando se trabaja sin la debida protección puede producir una enfermedad como el tétanos y otras. Aerosoles que contienen microorganismos que pueden ser generados por la pieza de alta velocidad, la jeringa triple, y puede generar enfermedades como la hepatitis tipo B, herpes simples tipo 1 y tipo 2, conjuntivitis herpéticas, entre otros. El consultorio dental debe contar con los elementos necesarios para prestar un servicio adecuado y estar técnicamente preparado para una efectiva asepsia, desinfección y esterilización del instrumental. Gracias. Como se mencionó antes, el control de infecciones son una serie de medidas que se utilizan para reducir el riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas tanto en el personal odontológico como en los pacientes. Estas medidas están basadas en 3 principios básicos.
los cuales son precauciones universales, uso de barreras y manejo de residuos. Las precauciones universales son una serie de medidas que se utilizan de forma sistemática con todos los pacientes sin distinción alguna, así sepamos que el paciente posee o no alguna patología. Entre estas precauciones tenemos el cuidado del personal, que entre las fundamentales se encuentra la inmunización de todo el personal. También tenemos el lavado de manos, entre otros. El manejo del instrumental odontológico. Es muy importante conocer la manera en que deben ser eliminados los microorganismos del instrumental que se ha utilizado durante la consulta. En el manejo del ambiente odontológico debemos tener en cuenta que el área clínica solamente debe ser utilizada con los fines odontológicos. Y además de ello, no podemos poseer en esta área alimentos, utensilios de alimentos, tampoco deberíamos tener químicos de limpieza, entre otros. Es importante que el área odontológica posea suficiente ventilación para evitar la acumulación de polución producida por la emanación de aerosoles durante la consulta odontológica. En cuanto al uso de barreras, son aquellas que utilizamos evitando el contacto directo con sangre y otros fluidos corporales que puedan darse durante la consulta. El manejo de residuos comprende el conjunto de procedimientos y dispositivos que utilizamos para eliminar los microorganismos de todo el instrumental que se utilizó durante la consulta, así como el depósito de este material contaminado y su eliminación. Es importante que tengamos claros ciertos conceptos básicos al momento de hablar sobre el control de infecciones, como lo son la etiopatogenia. Es la causa o el origen del desarrollo de una patología. Patógeno, cualquier microorganismo capaz de invadir a un organismo y producir daño. Infección es la capacidad que tiene dicho microorganismo en colonizar en aras de producir una enfermedad. Enfermedad infecciosa se genera cuando la infección coloniza al organismo y produce cambios de salud en el individuo. Enfermedad infecciosa asintomática se genera cuando el microorganismo invade al cuerpo, pero a una magnitud tal que no produce enfermedad. Portador asintomático, cualquier individuo que presente una enfermedad infecciosa pero no presente síntomas clínicos. Patogenicidad es la propiedad de un agente infeccioso de causar daño que se puede traducir en enfermedad o no. Esto va a depender de la magnitud y de la cantidad de células y tejidos infectados. Virulencia se evalúa en términos numéricos y se refiere al grado de intensidad o de patogenicidad. Va a estar relacionado con la toxicidad y la fertilidad. Periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde el momento de la colonización del microorganismo hasta el momento de aparición de los síntomas clínicos. Infectividad es la capacidad de ser más apto para producir una infección. Enfermedad transmisible. Cualquier enfermedad que se transmite entre los seres vivos. Contagiosidad es la capacidad de contagio. Existen muchos microorganismos que no tienen alto grado de virulencia, pero presentan alto grado de contagiosidad. Microorganismo oportunista. Cualquier microorganismo, propio o no de la microbiota habitual, que produce infección cuando el sistema inmunológico se encuentra debilitado o cuando hay alteraciones anatomofisiológicas. Antisepsia es la remoción o destrucción de los microorganismos sobre seres vivos y asepsia es la destrucción de microorganismos sobre superficies u objetos inanimados. Teniendo claros estos conceptos básicos, podemos hablar de los procedimientos necesarios para llevar a cabo un buen control de infección. Comenzamos con el uso de mecanismos de barreras, en donde hacemos uso de guantes, tapabocas, lentes protectores, careta, gorro, bata manga larga, zapatos cerrados y súper importante el lavado de manos antes y después de cada paciente. Luego tenemos la desinfección de superficies y equipos. Aquí vamos a dividir a las superficies en tres. Superficies de contacto, que comprende las manillas, controles, el mango de la lámpara de la unidad odontológica, la escupidera y todas aquellas superficies que estén en contacto directo con secreciones. Luego tenemos las superficies de transferencia, en donde encontramos la lámpara de fotocurado, la bandeja de la unidad, el cabezal de los rayos X. Y por último tenemos las superficies
de aerosoles o salpicaduras, que son el resto de superficies de la sala clínica. Todas las superficies mencionadas anteriormente deben ser desinfectadas con hipoclorito de sodio en concentraciones adecuadas. También podemos aislarlas con el uso de Emboplast. Esto se debe realizar de manera diaria en la consulta y entre cada paciente. La esterilización y desinfección del instrumental. Son mecanismos por los cuales se van a destruir diferentes tipos de microorganismos, patógenos o no, ya que en los procedimientos no hay manera de identificar la diferencia entre ellos. Y vamos a tener dos, la desinfección y la esterilización. Siendo la desinfección menos efectiva, se realiza por medios químicos. Ejemplo de ellas son el alcohol, el cloro o el glutaraldehído. Va a haber 3 niveles de desinfección. Nivel bajo, donde va a ser de poco espectro o bajo espectro. No se van a eliminar endoesporas ni tampoco bacterias más contaminantes. El nivel intermedio va a ser de amplio espectro. Se eliminan virus, bacterias, hongos, parásitos, pero no se eliminan las bacterias en su forma de esporas. En cambio, en el nivel alto se pueden eliminar bacterias como Mycobacterium tuberculosis, virus, hongos, parásitos y también algunas esporas resistentes. La esterilización, a diferencia de la desinfección, va a usar métodos de calor. Ejemplo de ellos son el autoclave, que es calor húmedo, en donde se va a someter el instrumental a una temperatura de 121 grados centígrados por 20 minutos a presión de una atmósfera. El horno esterilizador, que es con calor seco, es el más usado en el ámbito odontológico. Aquí las temperaturas alcanzan 180 grados centígrados por 30 minutos o 160 grados centígrados por 1 hora. Se debe tener en cuenta que en el tiempo no se incluye el lapso desde 0 grados centígrados hasta los 180 grados, por ejemplo, por lo cual se debe tener eso en cuenta a la hora de tomar el tiempo. Para ambos métodos, los instrumentos deben ser muy bien lavados previamente, deben ser con un cepillo, con jabón, con suficiente cuidado para evitar punciones o cortaduras con elementos punzocortantes. Luego son envueltos en bolsa o en papel resistente. Se les va a aplicar una cinta testigo para así comprobar o verificar que se alcanzó la temperatura deseada. Si al retirar el instrumental del autoclave o del esterilizador no se marcó la cinta testigo, se debe repetir el procedimiento y verificar cuál fue el problema. Hoy en día las turbinas, el micromotor, las piezas de mano, vienen con las indicaciones del fabricante, en las cuales sí se permite el uso de esterilizador o de autoclave. Antes de llevarlos al autoclave o al horno, se debe usar previamente unos 30 segundos el instrumento de mano para que con su función de irrigar se limpie previamente. Si el fabricante no permite el uso de esterilizador o de autoclave, se debe realizar la correcta desinfección con el lavado adecuado y la aplicación de glutaraldehído o cloro. La inmunización del personal. Todo el personal que labore en las clínicas odontológicas de forma obligatoria debe estar inmunizado contra hepatitis B, influenza, sarampión, paperas, rubiola, varicela y COVID-19 con el esquema completo de vacunación. Todo el personal que trabaja en las áreas clínicas tiene la obligación de conocer y poner en práctica el manejo de instrumental punzocortante a fin de prevenir accidentes. Nunca deben colocar o retirar instrumentos punzocortantes solo con las manos, pues incrementa el riesgo de pinchazos o cortaduras. El personal auxiliar debe estar capacitado para retirar de manera segura el instrumental punzocortante, específicamente las agujas anestésicas y hojas de bisturí, y saber manejar agujas de suturas y otros. El personal auxiliar debe también desechar todo el material instrumental punzocortante en recipientes especialmente diseñados para tal fin y con la debida identificación.
Esta actualización del Manual de Bioseguridad fue un esfuerzo en conjunto entre los estudiantes y los profesores de la FAULA debido a la necesidad de maximizar la protección de cara a una pandemia que cambió la visión de la bioseguridad. El profesional de la salud debe seguir precauciones universales y considerar a cualquier paciente como un portador de microorganismos patógenos sin discriminación alguna de su condición económica, religión, opinión sexual, etc. Esto se afianza debido al contexto de la pandemia del COVID-19 que se vive actualmente y por ello se han implementado modificaciones en las medidas de bioseguridad en la ciencia de la salud. La odontología, al ser una de las profesiones que están muy expuestas al contagio del virus, debe hacer mucho énfasis en la bioseguridad del personal como del paciente. Dentro de las medidas de bioseguridad que se utilizaban anteriormente o antes de la pandemia por COVID-19, se decía que en las salas de espera o en las áreas clínicas se citaba al paciente y existía la aglomeración de personas. Actualmente se requiere citar por horas o turnos. Igualmente es obligatorio el uso de alcohol o antibacteriales, asimismo como el uso obligatorio del tapabocas y el distanciamiento de 2 metros por persona. En cuanto a las barreras de protección profesional y asistente, el uso obligatorio anteriormente era solo del tapabocas, el gorro, las batas y los guantes. Actualmente es necesario el uso obligatorio de tapabocas N95, encima uno desechable, gorro desechable, máscara o lentes de protección, bata impermeable de bioseguridad. Para procedimientos quirúrgicos se usan los guantes quirúrgicos esterilizados. En cuanto a la atención del paciente, En cuanto a la atención al paciente, anteriormente se le colocaba babero en algunos casos. Actualmente el uso de babero debe ser obligatorio, al igual que los lentes protectores, gorros desechables, el uso de enjuagues bucales con solución antiséptica y el uso previo de alcohol o antibacterial. En cuanto a la desinfección y esterilización del área clínica, se usaba hipoclorito de sodio al 2% y el instrumental se lavaba con agua y jabón y era esterilizado al horno o autoclave. Actualmente la área clínica se divide en superficies de contacto, superficies de transferencia y superficies de salpicaduras o aerosoles y se emplea hipoclorito de sodio al 2% o toallas desinfectantes de fenol. En cuanto a la inmunización, debe ser obligatoria para profesores, estudiantes, higienistas y técnicos y anteriormente solo se exigía la hepatitis B. Actualmente se exige la hepatitis B, sarampión, influenza, paperas, rubiola y el esquema completo de COVID-19. La odontología, al ser una carrera de salud, se caracteriza por el contacto directo con el paciente, contacto que bajo el contexto del COVID-19 debe ser disminuido lo más posible. Antes de la pandemia, el odontólogo podía sufrir el riesgo de contagiarse de alguna infección, por lo que debía ser cuidadoso. Sin embargo, muchos de estos contagios podían ser evitados con buena historia clínica. La odontología, al trabajar con fluidos como la saliva, se hace muy riesgosa en términos de transmisibilidad de la enfermedad, ya que los aerosoles generados por la pieza de mano de alta velocidad pueden entrar en contacto directo con el odontólogo y el paciente, haciéndolos adquirir el virus. Por ello, la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes implementó protocolos de bioseguridad que deberán ser respetados con el fin de proteger a todos los participantes de las consultas de la salud. Bueno, continuando con el protocolo de bioseguridad de la FAULA, también existe lo que son los contactos post-exposición ante una lesión o un colapso de las barreras en las áreas clínicas. En el caso de las post-exposiciones, pues existe un protocolo muy detallado de todo lo que se tiene que hacer posterior a esto. Primero que todo hay que mantener la calma ante el evento, debido a que si no podemos alterar el orden de las clínicas. Detener el procedimiento que estábamos realizando, clínico, así sea de revisión o quirúrgico.
hay que retirar los guantes, ya que de ahí se puede concentrar más sangre y tejido o infecciones. Luego hay que notificar, en el caso de la facultad, que todavía no es un ambiente clínico real, sino supervisado, se tiene que notificar en la brevedad posible al profesor encargado de la clínica o de la guardia, de manera que tome la mejor decisión lo antes posible. Hay que lavar la herida sin restregar por algunos minutos y utilizar un material o una sustancia que pueda desinfectar, preferiblemente iodos o hipoclorito de sodio. Cuando se tratan las lesiones de membranas y mucosas, irrigar también mucho con solución salina o agua estéril por varios minutos para disminuir la cantidad de bacterias que puedes tener una herida. Luego sigue la colocación de los antisépticos en la sutura en el caso de que lo amerite un corte muy profundo o muy amplio. En el caso de que la herida sea extremadamente grave, se tiene que recurrir de una vez a un centro hospitalario o ambulatorio. Y luego de esto, de que se haya controlado la situación, el último paso del contacto post-exposición es la revisión de antecedentes por parte del profesor. O sea, tiene que saber, dependiendo del paciente o la historia clínica del paciente, si el paciente tenía alguna infección, alguna patología de base o alguna enfermedad transmisible que pueda haberse contagiado mediante el accidente, pues. Entonces, esto va a depender de muchos factores, la edad del paciente, cómo fue el tipo de exposición, si fue cutánea, si fue de tipo aerosol, si fue un corte o un colapso de barreras, ya que de ahí se puede determinar qué posibles enfermedades se puedan transmitir. En el caso de, aparte de los desechos del contacto post-exposición, existe también lo que es el manejo de desechos y materiales que se mueven a través de las clínicas. O sea, aquí entran dos cosas: el material de laboratorio que generalmente se toma, por ejemplo, como impresiones, y los desechos que generan las clínicas. En el caso del material de laboratorio, tenemos que tener claro de que todo el material que se toma para impresiones, para registros de mordida o para cualquier de estos procedimientos, tenemos que saber que están infectados, tienen saliva u otra sustancia que pueden estar en la boca. Entonces, para ello, eso tiene que tener un protocolo de desinfección que generalmente es con glutaraldehído o con sustancias de alto poder de desinfección. Eso con el caso de materiales que van al laboratorio. En el caso de los desechos se clasifican en dos. Primero, desechos sólidos y desechos de materiales cortantes, productos de la clínica. En el caso de los desechos sólidos estamos hablando de desechos tanto orgánicos o inorgánicos. Podemos tener como lo que son gasas, podemos tener alcoholes, podemos tener frascos plásticos y también podemos tener orgánicos como lo son los mismos dientes, cortes de tejido y demás. Para ello se hace una evaluación de lo que se llaman materiales críticos o no críticos, dependiendo si son ya han sido o ya han tenido contacto con lo que son sustancias bioactivas. Por ejemplo, todo lo que ha tenido contacto con sangre, saliva y cosas así. Materiales cortantes, lo más importante de estos materiales es que han tenido contacto con mucosas y han perforado mucosas generalmente. Entonces, este tipo de materiales tiene que ser descartado de la mejor manera y de una manera muy previsiva, ya que puede sufrir cortes la persona que los recoge o el mismo odontólogo al momento de deshacerse de ellos. Estos materiales generalmente son bioactivos y se deben desechar de la mejor manera. Lo que se recomienda es envases especiales para ellos que no permitan que el filo del objeto atraviese el contenedor, y están identificados propiamente dentro de las clínicas. Para concluir, debemos decir que en la práctica odontológica se está en un constante riesgo de contagio de enfermedades y todos los pacientes deben ser considerados como portadores potenciales de patologías contagiosas. Asimismo, es muy importante saber la diferencia entre procesos como la desinfección y la esterilización, ya que el primero debe ser aplicado principalmente en las superficies de los espacios de la práctica odontológica, y en él algunos microorganismos quedarán vivos y algunas esporas serán viables, estarán en estado de latencia. Mientras que en la esterilización todos los microorganismos y sus esporas van a ser neutralizados, y está recomendado su uso principalmente en el instrumental de la práctica mediante la implementación de métodos como el calor en seco gracias al horno esterilizador o el calor húmedo gracias al autoclave.
También es muy importante conocer otros aspectos de las normas de bioseguridad, como aquellos referentes al manejo de los objetos cortopunzantes y a la disposición y clasificación de los desechos. Todo el personal debe conocer el protocolo o la guía de posexposición, debido a que en ella se estipulará los pasos a seguir en caso de una emergencia referente a la exposición accidental e indebida a fluidos como la sangre o la saliva. También es muy importante que todo el personal que se encuentra dentro de las instalaciones de la práctica odontológica esté debidamente vacunado contra enfermedades como el sarampión, la hepatitis B y más recientemente el COVID-19. Las barreras de protección personal van a constituir un escudo principal contra las infecciones, y es por eso que se debe hacer un uso correcto del gorro, tapaboca, guantes, lentes de protección, caretas y batas. Estos elementos cobran aún más importancia en la actualidad debido a la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando. Y es que el evitar el contagio de infecciones debe ser algo primordial en la práctica odontológica, ya que pues al final el bienestar y la salud no solamente del odontólogo y el paciente, sino de los auxiliares, de los higienistas y de todas las personas que acuden a los espacios de la práctica odontológica van a depender principalmente de la implementación de medidas efectivas para el control de infecciones. Para finalizar, aquí están las referencias que utilizamos en este seminario, y muchas gracias por su atención.